abrir nuestra Biblia, por favor, todos en primera carta de Juan, capítulo 5, por favor. Primera carta de Juan. No el Evangelio escrito por Juan, sino la primera carta que está casi al final. Después de Santiago está Pedro, después de Pedro ¿lo encontró? Ok, antes de leerlo, yo le puse como tema lo que vamos a meditar el día de hoy. Le puse por tema ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y cómo sé que soy salvo? En estos versos que vamos a leer, primera carta de Juan capítulo 5, en el verso 11 al verso 13, vamos a encontrar dos cosas. Número uno, cómo alguien puede ser salvo, pero también nos dice de alguna manera cómo saber si realmente yo soy salvo. Primera carta de Juan capítulo 5, verso 11 al 13. Y es que en esta carta que escribió Juan, si usted se da cuenta en los capítulos anteriores, Juan nos deja claro que dentro de lo que conocemos como cristianismo o salvados, hay personas que aparentan serlo, pero no lo son. De hecho, más atrás, capítulo 4, habla sobre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Anticristo, ¿no? Entonces, lo que vamos a saber es cómo dice Dios que el hombre puede ser salvado y también cómo estar seguros de que soy salvo. Y todavía antes de leer el verso, de vez en cuando yo hago esta pregunta y la voy a hacer de una manera general. No quiero hacerla personal porque no quiero comprometer a nadie, ¿ok? Pero a veces hago esta pregunta así bien general. A ver, ¿usted está seguro de que es salvo? No me conteste, más esta pregunta, no conteste, nomás quiero que la raíz de usted, ¿ok? ¿Usted está seguro que es salvo? Porque muchas personas, muchísimas, niegan que se pueda estar seguro de salvación. Muchas personas piensan que la única manera de estar seguro que eres salvo es hasta cuando estés con el Señor, hasta cuando estés frente al Creador, y entonces sí, Él te va a decir si eres salvo o no. O sea, muchas personas dicen, ¿quién puede saber que es salvo? ¿Quién puede estar seguro de salvación? Muchas personas, para muchas personas es una locura que alguien diga, yo estoy seguro que soy salvo y cuando muera voy al cielo. ¿Sí me entiende? Porque para muchas personas es ilógico creer que hay tal cosa como la seguridad de tener salvación. Bueno, esta carta, primera carta de Juan, capítulo 5, deja bien en claro que sí se puede estar seguro hoy, no mañana, ¿okay? No pasado mañana, no hasta que Cristo venga. Hoy usted puede estar seguro si realmente ha sido salvado por la fe en Cristo y que si cuando muere usted físicamente puede ir al cielo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en estos cortos 30 minutos. Dice en el capítulo 5, verso 11 al 13, ¿lo entienden? Vamos a leerlo, ahora sí vamos a leerlo. Dice así, verso 11, capítulo 5, ¿se acuerdan? Dice, escribió el apóstol Juan, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Sí está leyendo conmigo? No dice que Dios nos dará, no, dice que Dios nos ha dado, ¿ok? A los que han confiado en Cristo, ¿no? Para salvación. Y este es el testimonio, lo que Juan está enseñando, que esta es la evidencia, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta carta está dirigida a gente salva, a creyentes, dice. Y esa vida está en su Hijo. Verso 12 dice, el que tiene al Hijo,
tiene la vida. No dice tendrá la vida, no, dice tiene la vida. Dice enseguida, el que no tiene al Hijo de Dios, no dice no tendrá, dice no tiene la vida. No termina ahí, ¿ok? No brinca el verso 13. Dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, o sea, la gente que ha puesto la fe en Cristo y que es salva. No dice estas cosas os he escrito a vosotros que dudan, no, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Después dice, para que sepáis, para que sepas, para que estés seguro, no para que sientas, no para que imagines, no para que pienses, no, dice, para que sepáis. ¿Qué hay que saber? Que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Repito el verso 13, dice Juan, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que usted sepa que hay forma de tener vida eterna, que es a través de poner la fe en Cristo. Y una vez que la has puesto, Dios quiere que tú estés seguro, que sepas que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hagamos una breve oración, que el Señor nos ayude a desarrollar este tema. Padre bendito, en el nombre de Cristo, por favor, ayúdanos esta tarde, Señor. Ayúdanos a que cada uno de los que estamos aquí presentes estemos convencidos, no tengamos ninguna duda, Señor, que si tú nos has prometido vida eterna por poner la fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que vivamos así, Señor, con esa seguridad de que cuando este cuerpo quede en el polvo, sea por la enfermedad, Señor, sea por un accidente, sea por lo que sea, que tengamos seguridad que nuestra alma va a ir a tu presencia. Padre, ayúdanos que vivamos en esa seguridad. Padre, ayúdanos a que no permitamos que el enemigo nos hable al oído diciéndonos posiblemente no eres salvo porque hiciste esto o aquello. Padre, ayúdanos que creamos en tu promesa, Señor. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a ir a ver primera parte, número 1. Vamos a ver esto. ¿Cómo se puede ser salvo? Porque ahí en el verso 11 nos deja saber, Juan nos deja saber cómo se puede ser salvo. Y esto es, aquí es donde empieza todo. ¿Cómo puedo ser salvo? Ahora, los que ya son salvos, o si son salvos, es porque entendieron cómo es que dice la Biblia que usted podía ser salvo. Y cuando usted supo, pues hizo lo que la Biblia le dijo que tenía que hacer, ¿no? Y ahora es salvo. Pero si alguien hasta este momento no entiende cómo se puede ser salvo, bueno, aquí está un verso, el verso 11. Lea conmigo nuevamente. La Biblia nos dice aquí cómo ser salvo. La Biblia habla de una condenación, pero también habla de una salvación. La Biblia habla de que los pecados que hemos cometido nos llevan a condenación. Los pecados que hemos cometido han sido una ofensa contra Dios. Y esa ofensa contra Dios nos impide entrar al cielo cuando muramos. Y el lugar donde somos enviados es al infierno, según la Biblia. Pero Dios quiere salvarnos de eso, ¿ok? Y Dios puso un medio para salvarnos a todos los hombres, porque todos los hombres somos pecadores, dice la Biblia. Entonces dice ahí en el verso 11, veamos así detalladamente, ¿no? Dice el verso 11, dice Juan, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dios dice, Juan va a explicar cómo es que se tiene la vida eterna, cómo es que los que ya la tienen la obtuvieron. Dice enseguida, y esta vida está en su Hijo. Ahora, si vamos a estar solamente aquí en Juan, ¿ok? Si vamos a la primera carta de Juan, en el verso 1, capítulo 5, verso 1, ahí más regresa hacia atrás, ¿ok? En el verso 1 ahora, capítulo 5, verso 1, Juan, después de que nos dice que la vida eterna se obtiene a través de Jesucristo, Juan nos dice que todo aquel que ha puesto la fe en Jesucristo es como si hubiera nacido de nuevo, ¿ok? La Biblia nos dice que somos nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza. Leamos el verso 1, ¿lo tiene? Dice así: todo aquel, eso es para todo, que quiera ser salvo,
todo aquel que cree, escuchen, que cree, o sea, aquí la palabra creer significa que han puesto toda su confianza en Jesucristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y aquel Cristo es el Salvador, el Mesías, el enviado por Dios para salvar al mundo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ser nacido es lo mismo que ser salvado, ¿okay? Todo aquel que ha sido salvado se dice que ha nacido de nuevo en Cristo. Y todo aquel que ha nacido en Cristo es lo mismo que decir ha sido salvado. Miren, si usted va conmigo, no pierda la primera carta de Juan, vaya conmigo a Hechos capítulo 16, en el verso 31. A ver, ayúdense mutuamente los que les cuesta localizar. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, por favor. Amén. Sí, yo sé que algunos son rápidos, ya mejoraron. Hechos 16, capítulo 31. Desde el verso 30. ¿Lo encontró? Hechos 16, 30. Es una historia aquí de Pablo y Silas cuando fueron llevados por el Señor a un lugar llamado Filipos. Ahí en Filipos, en una cárcel, fueron enviados por predicar el evangelio de salvación. Y ahí el carcelero, después que reconoció que estos hombres venían de parte de Dios, él preguntó la pregunta más importante que todo hombre, la pregunta más importante que un hombre debería hacerse, ¿ok? Dice el verso 30, esto es lo que preguntó un carcelero, ¿ok? ¿Lo tienen? Dice así, y sacándolos les dijo, señores, dice este hombre que no era salvo, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguien sabe? No sé. Muchos ya se hicieron esta pregunta y ya la contestaron, ¿ok? Según la Biblia. Pero si tú nunca te has preguntado esto, aquí está la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ser salvo significa ser apto para ir al cielo, ¿ok? A la presencia de Dios cuando seas llamado. Verso 31 está la respuesta, ¿no tiene? Verso 31. Ellos dijeron, o sea, Pablo y Silas dijeron, van a dar la respuesta, ¿lo tienen? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solamente tú, también si crees en tu casa, tienes que creer en tu casa también. Tú y tu casa, dice. ¿Y qué pasó en el verso 32? Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos que estaban en su casa. Recuerden, por eso tu casa no está automáticamente, tienen que creer también, ¿ok? Dice, y él tomándose aquella noche misma de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. O sea, todos creyeron, y como creyeron, fueron bautizados, ¿ok? Creerle a Cristo cuando Él dice que es el Hijo de Dios y que vino a nacer en este mundo para pagar por mis pecados, muriendo en la cruz y así poder darme salvación, es lo que nos hace tener la promesa de Dios, ¿ok? ¿Qué tengo que creer entonces? ¿Qué tengo que creerle a Cristo? Bueno, esto. Número uno, que Cristo es el Hijo de Dios. Jesucristo dijo que Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Qué más tengo que creerle? Que Cristo dijo que Él vino a este mundo a morir en la cruz para llevar mis pecados sobre su cuerpo, ¿okay? Para pagar Él mi deuda, la deuda que yo no podía pagar. Eso es lo que tengo que creerle. ¿Dónde está escrito eso? Hay varios textos en la Biblia. Te voy a llevar a uno cuando menos, ¿ok? Romanos capítulo 15, vaya conmigo, por favor. Romanos, dele hacia adelante, al siguiente libro, o la siguiente carta, pues, más bien. Romanos capítulo 15. No es Romanos, hermanos, es primera carta a los Corintios. Bueno, vaya a Romanos 15:3 primero. Podemos también citar Romanos 15:3. Ya está ahí cerquita, así que Romanos 15:3. No es Romanos 15, no, olvídelo, a veces uno se puede, también yo me puedo equivocar, aunque no lo crea, ¿ok? Vaya, primera carta a los Corintios capítulo 15. También tengo derecho a equivocarme, hermano, ¿ok? Primera carta a los Corintios capítulo 15. Además estaba ahí cerquita también. ¿Sí ya llegó?
Vamos a leer. Esto es lo que hay que creer. ¿Quién es Cristo y lo que hizo Cristo? Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el verso 1 hasta el verso 4. Pablo nos va a explicar qué es lo que hizo Cristo, ¿ok? Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Verso 3 dice Pablo, esto fue lo que Pablo recibió de Cristo, ¿okay? Lo que le creyó, lo que aprendió y lo que predicó a los demás. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió esta información Pablo? ¿Quién enseñó a Pablo? Directamente. ¿Quién enseñó? ¿Pedro? ¿Juan? No, Pablo nos dice, no voy a leer ese texto, pero Pablo dice que a él le enseñó directamente Jesucristo, ¿okay? Pablo recibió toda la enseñanza que después transmitió, que escribió de parte de Jesucristo. Dice verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibiste, Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que necesitas creerle a Cristo: que somos pecadores, que merecemos la condenación, pero que Dios quiere salvarnos si le creemos a Cristo, que Él vino del cielo a morir en una cruz para llevar mis pecados en su cuerpo, pagando Él mi deuda que yo no podía pagar. Y si yo pongo mi confianza en esta obra, la promesa de Dios es que Él me da, no me dará, Él me da vida eterna. Así es que si yo he puesto la fe en Cristo, desde hoy yo puedo tener seguridad de salvación, ¿ok? Y nadie debe quitarme esa seguridad de salvación. Como dice Romanos capítulo 4 en el verso 25, de él hacia atrás. Romanos capítulo 4, hacia atrásito nada más. Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos capítulo 4, verso 25. ¿Lo tienen? Leamos el verso 24. Dice así, dice ahora Pablo en esta carta a los romanos, dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿ok? Nosotros podemos ser justificados porque Cristo murió por nosotros, porque fue sepultado, pero porque resucitó también al tercer día, y Él tiene el poder entonces sobre la vida, ¿ok? Esta obra hizo Jesucristo, y para ser salvo tienes que creer esto. Último texto sobre la salvación. ¿Cómo ser salvo? Bueno, Efesios capítulo 2, voy a decir rápidamente. Efesios capítulo 2, denle hacia adelante. Romanos, después está Corintios, después está Gálatas y después está Efesios. En el capítulo 2, en el verso 8. Yo sé que la mayoría de esos textos lo sabe de memoria, ¿ok? Pero no todos. Aquí hay algunos que todavía no, así es que usted tenga paciencia, ¿no? Además, aproveche para escucharlo una vez más, y cuando usted tenga la oportunidad de compartirlo con alguien, usted lo va a hacer tal vez mucho mejor, ¿no? ¿Lo tiene? Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 también nos deja saber cómo un hombre puede ser salvo, ¿okay? Efesios 2, 8 al 9 nos dice tanto cómo podemos ser salvos, también nos dice cómo no podemos ser salvos. ¿Sí lo han analizado? Ok, veamos las dos cosas. Dice el verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Después nos dice cómo no podemos ser salvos. Dice, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que Efesios nos dice cómo el hombre es salvo. Sí, primeramente dice que la salvación es por gracia, ¿okay? ¿Y qué es gracia? Bueno, gracia, la idea de gracia aquí es que la salvación es un regalo de Dios. Dios nos está regalando salvación, pero a nosotros no nos cuesta nada, ¿okay?
pero a Cristo le costó conseguirla con su vida. Entonces es una gracia de Dios porque no la merecíamos. Dios tuvo que entregar a su Hijo para que todo el hombre pecador tuviera la oportunidad de ser salvo, ¿okay? Pero Dios demanda también, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios quiere que el hombre tenga fe en el medio que Dios estableció para salvarnos, ¿okay? Entonces poniendo la fe en Cristo, ¿okay? O sea, que sería algo como esto, ¿no? Que gracia es como Dios extendiendo su mano para salvarte a ti. Y la fe, bueno, la fe es cuando usted que es pecador decide tomar la mano de Dios para que le salve, ¿sí me entienden? Ahora, si Dios te está diciendo que Él quiere salvarte, quiere darte la salvación, pero tienes que tener fe, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted? Creerle y decirle, Señor, sálvame, ¿no? Sálvame, tómame. Muchos hacen esto, muchos entendiendo deciden no mostrar interés en la salvación de parte de Dios. Entonces dice en Efesios 2:8 que es por gracia, es un regalo de Dios y que se requiere que el que necesita la salvación tenga fe, confianza en el medio propuesto por Dios. Y dice, por eso dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, la salvación viene de parte de Dios. ¿Cómo el hombre no puede ser salvo? Por sus obras. Ningún hombre puede decir, oh, yo creo que puedo ir al cielo si me porto bien, esta es obra. Dice la Biblia que no se puede ir al cielo haciendo buenas obras. Dice el verso 9, no por obras. Es fácil, no se le quiere explicación. El hombre no puede ser salvo por obras. Dice, ¿por qué? Dice, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Si el hombre pudiera salvarse haciendo buenas obras, no diría, yo me salvé porque era muy bueno, ¿no? El hombre diría así, oh, yo me salvé porque hice tantas cosas buenas, me salvé porque ayudé a aquel y aquel, y el hombre se jactaría diciendo, yo me gané la salvación. Ningún hombre se puede ganar la salvación. El hombre tiene que quedarse callado y decir, yo fui salvo únicamente por gracia de Dios, ¿ok? Porque tuvo misericordia de mí cuando yo no la merecía. Simplemente lo que hice fue confiar en Cristo que murió por mis pecados. Eso es todo. ¿Qué hombre se va a gloriar delante de Dios? Ninguno, ¿ok? Nadie. Entonces, aquí estamos viendo cómo el hombre puede ser salvo. Miren, una forma de pensar incorrecta en cuanto a cómo puede ser salvo es esta. Creo que de las formas incorrectas de cómo el hombre piensa para ser salvo, una de estas, o las más comunes es esta. Ahí les va. Fíjense cómo piensa el hombre de que puede ser salvo. Pues usted la ha escuchado, ¿ok? Es esta. Algunos piensan que al final de la vida, cuando estés frente a Dios, así piensan muchos, Dios va a sacar unos libros y va a ver tus obras. Y si tienes más obras buenas que malas, entonces vas al cielo, así piensan unos. Y si tienes más obras malas que buenas, entonces vas al infierno. Este es un pensamiento que tienen muchas personas, ¿ok? Ahora, ¿de dónde lo tomaron? Bueno, es que hay varios textos en la Biblia que parece que dicen eso, ¿ok? No dicen eso, parece que dicen eso. Te leo un texto cuando menos, hay varios. Apocalipsis capítulo 20, en el verso 12 al 15. Si yo te dijera, si te dejaran que lo interpretaras, ¿cómo lo interpretarías? Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 20, porque muchos hacen su interpretación totalmente sacada de la realidad, del contexto, ¿ok? Apocalipsis capítulo 20, en el verso 12. Apocalipsis está hasta el final, hermano, ¿no? ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el verso 11. El tema aquí es el juicio ante el gran trono blanco. En la Biblia, este es el último juicio que existe en la Biblia. Pero este juicio no es para ver si alguien va a ser salvo. No, este juicio es para todos aquellos que no fueron salvos porque no pusieron la fe en Cristo y que ya no tienen oportunidad de ser salvos porque ya están muertos, ¿ok? Pero fueron resucitados. Ese se llama el trono del el juicio del gran trono blanco. Aquí, los que están siendo enjuiciados son todos los que no fueron salvados. Aquí no están los salvados, ellos están del lado de Cristo, ¿ok? ¿Sí entendemos? Y dice así, verso 11, lo que vio Juan, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual vieron la tierra y el cielo. Cuando dicen vieron la tierra y el cielo, imagínense esto. Significa sencillamente, no existe más el cielo como existe hoy y no existe más la tierra. Ya no hay más tierra, ya no hay más cielo, ¿okay? O sea que no hay lugar donde estén las almas ahora. Solamente existe el cielo de Dios, en otras palabras, ¿okay? Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, verso 12. Y vi, aquí el texto mal interpretado por muchos, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, dice. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Recuerden que la Biblia en otra parte dice que todos los que son salvados no tienen parte en la muerte segunda. Todos los que no son salvos son los que están aquí en lo que se llama como la muerte segunda. ¿Okay? ¿Qué te juicio entonces para aquellos que no son salvos? ¿Okay? Para ser lanzados a lo que se llama lago de fuego. Cambia un poco, ya no es infierno, ahora es lago de fuego, dice. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En pocas palabras, aquí ninguno de ellos está inscrito en el libro de la vida, ¿ok? Entonces, muchos leen este texto y piensan, no, algún día Dios me va a juzgar y va a ver mis obras. Si tengo más buenas obras buenas, más obras buenas, puedo ir al cielo. No, eso no existe en la Biblia, ¿ok? Dios decide, hoy se decide si vas al cielo o vas a condenación. Para ir al cielo, que es lo mismo que ser salvado, necesitas poner la fe en Jesucristo, ¿ok? Pero necesitas hacerlo hoy, antes que mueras. Después de muerto, ya no hay más oportunidad. La salvación tiene que obtenerse, preverse en vida. ¿Por qué? Porque es una decisión de fe, ¿ok? Es para los que están vivos. La Biblia es bien clara, ¿ok? Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto dice el juicio, ¿ok? Así es que la vida eterna es la promesa de Dios para todos aquellos que han puesto la fe en la persona de Jesucristo, ¿ok? Así en pocas palabras, que fueron muchas palabras, la Biblia nos deja saber cómo entonces el hombre puede ser salvo. Ahora llegamos a un punto número 2. Hay muchas veces que como que vivimos con él, viene esa duda de, ¿yo seré realmente salvo? No sé, yo le preguntaba a algunos, oye, yo sé que son, no sé si son salvos, pero se pide que son salvos. Les pregunto a veces, ¿estás seguro que eres salvo? Y luego dicen, es que, pues no sé, yo creo que sí, pero así dudando, ¿no? No, la Biblia dice que tienes que tener seguridad de salvación. La Biblia no quiere que dudes sobre si eres salvo, pero es una realidad que a veces viene la duda. ¿Saben cuándo viene la duda especialmente de nuestra salvación? Cuando andamos en algún pecado, ¿no? Viene Satanás y te dice al oído, ya ves, ni eres salvo. Pero si fueras salvo, no te hubieras ido a embriagar así, ¿eh? Si fueras salvo, no hubieras robado eso. Si fueras salvo, no hubieras hecho aquello. Si viene la duda, ¿sí o no? Seamos sinceros, si viene la duda, ¿sí o no? Satanás te dice, no, si fueras salvo, no te hubieras peleado con tu esposa. Sí, un montón, y sí. A veces nos sentimos así, ¿será? O sea, viene esa duda muy humana, ¿no? Bueno, Juan en esta carta quiere dejarte claro que no debes dudar, porque la salvación no depende nunca dependió de lo que tú hiciste, ni de lo que no hiciste. La salvación depende de lo que hizo Jesucristo, ¿ok? Él sostiene tu salvación. Romanos capítulo 8 habla sobre toda la seguridad de salvación, pero no voy a ir a eso porque sería muy extenso, ¿ok? Yo noté esto. Es interesante que algunas personas que han venido a Cristo para que les perdone sus pecados y creyendo en su promesa de salvación y vida eterna, después no estén seguras si son salvas, ¿no? Escuchaba a un pastor que decía, les cuento la historia de un pastor, ¿no? Decía, conocí a una dama, dice, que estaba necesitada yo de compartir sobre el amor de Cristo para que le salvara, y ella creyó en ese momento en Jesucristo y hizo suyo el mensaje de salvación.
¿Sí me entiende? Dice el pastor, dice, al siguiente día me la encontré y le dije, hermana, dice, ¿cómo está? Dice, me alegra de que ahora usted, igual que yo, estemos seguros de nuestra salvación. Y la persona le contestó, dice, no, dice, nadie puede estar seguro de su salvación, dice, eso lo sabremos hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Entonces el pastor se quedó así como que, ¿qué hago ahora, no? O sea, le acabo de explicar que la salvación es por medio de Cristo y que es segura, y un día después resulta que no está segura de su salvación. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Qué haría usted? ¿Sí me entiende? No se puede vivir con esa inseguridad, aunque desgraciadamente vienen las dudas, ¿no? Lo que importa es eso. Dios dice que la promesa de salvación es por creerle a Cristo, ¿ok? Y Dios no miente. Dios no es como nosotros. Si Él prometió, Él va a cumplir. Si has puesto tu fe en Cristo, entonces debes saber que tienes vida eterna. Puedes estar seguro que tienes vida eterna, porque esta es la promesa de Dios. La salvación de Dios es por gracia, es un regalo. La gracia de Dios, ya lo mencioné, es como que Dios te extendiera su mano y que tú la tomaras, y Dios nunca te va a soltar, nunca te va a dejar, ¿ok? No importa lo que pase contigo, nunca te va a dejar. Ahora, Juan también nos habló de algunas características que nos ayudan a saber que realmente somos salvos. ¿Sí me entiendes? Si hay unas características que nos pueden ayudar no a sentirnos más salvos, sino a sabernos más salvo. Yo no uso la frase sentirnos más salvo porque los sentimientos van y vienen. A veces me siento salvo, a veces no, ¿verdad? Entonces, no, lo que importa es sabernos salvos. La Biblia no habla de sentirnos salvos, la Biblia habla de sabernos salvos, ¿ok? Es lo que Juan enseñó. Por ejemplo, uno se sabe que es salvo, especialmente, y Juan lo escribió, vamos a leerlo, cuando nuestra vida se mira, se percibe que está siendo gobernada por Cristo. Ahora, si tú dices que eres cristiano, pero Cristo no tiene nada que ver en tu vida, bueno, si ahí sí habría que dudar, ¿no? ¿Cómo es que dices que eres salvo si Cristo está fuera de tu vida? Tú no haces nada de lo que dice Cristo, pero cuando digo nada es nada. No, la Biblia dice que sí, que los que son salvos se mira que Cristo es el Señor de su vida. Significa que el cristiano, el creyente, se está esforzando en obedecer a Cristo, ¿ok? Primera carta de Juan, capítulo 2, déjame, mira, ahí mismo en Juan, para no andar brincando ahí. Primera carta de Juan, capítulo 2, en el verso. Primera carta de Juan, donde comenzamos. Primera carta de Juan, capítulo 12, del verso 3. ¿Lo tienen? Escuchen lo que escribió Juan, dice así: y en esto sentimos que nosotros, no dice así, no, hay que leer bien lo que dice, y en esto sabemos. Yo por eso digo, no le haga caso a sus sentimientos van y vienen, ¿ok? Lo que importa es lo que sabemos de Dios, que Dios nos dijo, dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En pocas palabras, sabemos que nosotros somos de Él, ¿okay? Que le pertenecemos, que somos salvos. En esto sabemos que le conocemos. ¿Cómo dice? Si guardamos sus mandamientos. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus mandamientos, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El texto no dice que somos salvos por guardar los mandamientos, no se confunda. No dice que somos salvos por guardar los mandamientos, dice que todo aquel que es salvo guarda los mandamientos, ¿ok? Ahora, el asunto es de que la Biblia también nos dice que no siempre guardamos los mandamientos, y como que hay una confusión, ¿no?
Porque primera carta de Juan, capítulo 1, en el verso 10, mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1, en el verso 10. ¿Lo tienen? Sí. Aquí parece que hay una contradicción, ¿no? Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Mira, Juan dice que el verdadero cristiano guarda los mandamientos de Dios, pero también Juan dice que el verdadero cristiano peca contra los mandamientos de Dios. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? ¿Sí lo entienden? Entonces, ahora vamos a explicarlo rápidamente. La regla para el creyente es esta. La regla es que no debemos pecar. Dios no quiere que pequemos, pero no podemos negar que como estamos en esta carne, aún cometemos pecado. Y aún Dios dice que Cristo, que es nuestro Salvador y nuestro abogado y que murió derramando su sangre, aún tiene poder para seguir limpiando nuestros pecados. Dice primera carta de Juan capítulo 2 en el verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es la regla para el cristiano? No pecar. ¿Estamos de acuerdo en eso? La regla es no pecar. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tal vez se entienda mejor si usamos un ejemplo de lo que significa la palabra guardar los mandamientos. El objetivo del hombre que ha sido salvado es guardar los mandamientos. Si tú eres salvo, tu meta debe ser guardar los mandamientos. Tu estilo de vida debe de ser guardar los mandamientos. ¿Pero qué significa guardar los mandamientos? ¿Por qué significa esta palabra guardar? Aquí pongo un ejemplo, ¿okay? Esta palabra guardar se usaba por los marineros en los tiempos bíblicos. La palabra guardar significa, en griego es tereo, que significa mantener el ojo vigilante. ¿Y cómo se usaba esta palabra guardar? Bueno, los marineros en aquellos tiempos se guiaban por las estrellas, trazaban su ruta mirando las estrellas. Así funcionaba antes cuando cruzaban el mar, ¿ok? Entonces, ¿qué hacía el marinero? Bueno, con una mano en el timón, con la otra las cartas marítimas en su mano. No expliqué qué es eso porque no soy marinero, pero tenían obviamente una información de cómo conocer las rutas, pero tenían que comparar las cartas marítimas con las estrellas. Entonces el marinero hacía esto. Se usaba esta frase: guardaban las estrellas para dirigir el barco. Así es que él iba con la mano en el timón y con la vista en las estrellas, y así trazaba su ruta para llegar a su destino. ¿Sí me entienden? Se dice que guardaba las estrellas. Ahora, de vez en cuando ese marinero se dormía un poquito, ¿ok? Y se salía de la ruta. Pero ¿qué pasaba? Como él guarda las estrellas, regresaba cuando vio que salió. Él regresaba y seguía manteniendo su vista en las estrellas. A veces la tormenta, la tempestad, lo sacaban de la ruta. Pero ¿qué hacía él cuando se daba cuenta que estaba fuera de la ruta? Regresaba a guardar las estrellas. ¿Por qué? Porque él solamente podía llegar a su destino guardando las estrellas. Esa era su meta, esa era su forma de guiar la nave. Si comparamos eso con la vida del cristiano, tal vez entendamos un poco mejor qué significa que el cristiano dice que vive para guardar los mandamientos. Ese es nuestro destino. Miren, el cristiano verdadero, dice Juan, tiene esta característica: que vive para guardar los mandamientos. Ese es nuestro enfoque. Un cristiano verdadero tiene por meta vivir obedeciendo a Cristo. Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro estilo de vida. Y yo creo que ustedes lo están haciendo, o sea, la mayoría, no sé si todos, pero yo creo que usted ha decidido en su vida tratar de vivir como dice Cristo. Y lo está intentando, ¿qué? ¿Sí o no? A menos que usted me diga: no, pastor, yo soy salvo, pero en realidad yo decidí vivir como yo quiera. Yo espero que no haya alguien así, ¿verdad? No sería ilógico. No, Cristo dice que el cristiano verdadero debe vivir para guardar los mandamientos. Y claro, hay momentos en los que a veces medio nos dormimos y pecamos contra los mandamientos de Dios. Hay veces que las tormentas de la vida nos sacan de la ruta, ¿ok? Que usted se queda ahí
¿Verdad que no? Usted regresa y sigue tratando de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Miren, si usted no quisiera vivir conforme a los mandamientos de Dios, ¿qué hace aquí entonces? Soportando aquí lo que dice el pastor. Si usted está aguantando esto es porque usted quiere saber qué dice la Biblia para cómo vivir. Yo pienso que por eso está aquí, o ¿qué está? Sí, pues si no está para eso, no sé para qué está. Digo, yo me congrego porque yo quiero saber los mandamientos de Dios para vivir por ellos, porque Dios me ha salvado, ¿ok? ¿Sí me entiende? Eso significa guardar los mandamientos. Ahora, cada vez que lo hacemos más, pues nos ayuda a no tener esta duda, ¿no? Porque no se espera que un cristiano no tenga deseo de guardar los mandamientos de Dios. Juan lo que dice es que todo cristiano verdadero debe anhelar guardar los mandamientos de Dios. Ahora, si usted no tiene ningún deseo de guardar los mandamientos de Dios, posiblemente tenga un problema, ¿ok? Lo más seguro es que necesite salvación, para que Dios le dé una nueva naturaleza, para que con esa nueva naturaleza usted desee agradar a Dios, porque sin esa nueva naturaleza, pues no se puede agradar a Dios, ¿sí me entiende? Necesitamos que Dios nos ayude. Juan nos da otra característica de los que son verdaderamente salvos, y es que Juan dice que los que son verdaderamente salvos procuran tener amor para sus hermanos. Es un mandamiento, ¿ok? Miren, no significa que usted no se enoja con los hermanos en la fe. No, a veces nos enojamos, ¿cierto? Y a veces discutimos, pero procuramos amarlos. ¿Y qué es amarlos? Hacernos bien, ¿ok? Recuerden que el amor de Dios es muy diferente a como lo explica el mundo. El amor de Dios consiste en hacer bien a la otra persona aunque recibas males. No importa si lo sientes o no, son sentimientos. La Biblia dice que tienes que hacerlo aunque no te guste. Alguien que quiere hacerle bien a otra persona aunque no lo sienta, bien, déjeme decirle, es realmente el amor de Dios está perfeccionando, ¿ok? Porque es obediencia a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 13, verso 14, veamos, el hombre salvado se esfuerza y obedece para amar a su prójimo, se espera que lo haga. Dice primera carta de Juan, capítulo 13, en el verso 14. ¿Entienden? Y no habla de sentimientos, habla de saber y obedecer, dice así. ¿Lo tienen? Dice Juan, nosotros, van a salvo también, nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabía Juan? Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice, ¿ok? Sí, realmente este es el amor entre creyentes, ¿ok? El amor debe practicarse entre creyentes. Ahora, si usted dice, no, pues a mí me ama el mundo y yo amo al mundo, es otra cosa, ¿ok? Dios quiere que el amor entre creyentes se mire. Dice primera carta de Juan, capítulo 4, en el verso 20, uno más, 4:20. 4:20. Ahora, yo creo que usted se ama a su hermano, ¿ok? Por eso está aquí. Si no estuviera aquí, somos tan pecadores aquí nosotros, no estaría aquí. O sea, usted ahí la lleva, ¿no? Porque nos soporta, nos aguanta, ¿no? Nos ama, se queda con nosotros en las necesidades. No estoy fingiendo, esa es la realidad. Si no estuviera aquí, podría estar en un lugar, no sé, con su televisión, allá nadie nos moleste, pero aquí está soportando, ¿ok? Se llama amor. ¿Sí me entienden? Escuche, tengan cuidado. Hay un pensamiento que dice, hey, yo prefiero quedarme en la casa. ¿Por qué? Porque en la iglesia, si voy, hay mucha gente que no está dispuesta a soportar, que él no quiere tener amor para sus hermanos. Es peligroso, ¿ok? Podría dudarse que el amor de Cristo se haya vertido en él. Porque dice aquí primera carta de Juan, capítulo 4, del verso 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Este es un mandamiento del amar, es algo que tienen que aprender, ¿ok? Si tú eres nacido de nuevo, si eres salvo, estás dispuesto a aprender. Dice, el que ama a Dios, el mandamiento es, ame también a su hermano. Es un mandamiento. ¿Por qué? Porque realmente el amor no nace nada más como así, no como lo que enseña Hollywood, que dice, si lo sientes, ámale. No, Dios dice, si no lo sientes, ámale como quieras. ¿Sí me entienden? Muchas veces me han dicho, pastor, es que no le puedo amar porque es mi enemigo, ámale. Me hizo mal, ámale. ¿Y qué significa amarle?
hacerle bien. O sea, hacerle bien. No que lo tengas que abrazar y apapachar. No, hombre, con que le hagas bien, no le desees mal. Si necesita ayuda, hazlo. Es un mandamiento. No depende de tus sentimientos, tiene que hacerse por obediencia. Dice en 1 Juan capítulo 5 en el verso 1, ¿lo tiene ahí? Enseguida. Dice en el capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado, el Salvador, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice. Juan dice que tener amor para los hermanos en la fe es una evidencia de que el amor del Padre está en ti. La falta de amor y tolerancia hacia el hermano podría traer dudas a mi vida sobre si realmente soy salvo. Y repito, es cierto que a veces nos disgustamos entre hermanos, como Síndica y Evodia, ¿verdad? Que tenían ahí conflictos en Filipenses. Pero eran creyentes también. Pablo le dijo, ayuden a estas que han combatido juntamente conmigo, estas que son salvas también. Sí, yo creo que esas mujeres se arreglaron, ¿okay? Estoy seguro que después se arreglaron y fueron muy felices para siempre, ¿no? Bueno, no sé si para siempre, pero eran creyentes, ¿ok? Dios es amor, en esencia Dios es amor, y Dios comparte ese amor. Si hemos sido salvados, entonces recibimos también esa naturaleza divina. El Espíritu Santo que mora en nosotros produce un fruto que es amor. De hecho, Gálatas 5:22, porque el fruto del Espíritu también es amor, así como es gozo, también es amor. Si el Espíritu Santo está en ti, tienes que producir o desarrollar amor también. No se puede esperar que algún creyente nacido de Dios verdadero que diga, no, pues yo no estoy dispuesto a amar. No se puede esperar eso, ¿ok? Se puede esperar que diga, hermanos, me cuesta amar, ayúdenme. Eso se puede esperar y se le ayuda. Pero que diga, no voy a amar, no siento deseo de amar y no voy a amar. Que alguien diga, pues no voy a perdonar. No importa que diga, yo no lo voy a perdonar. No sé, a veces pasa, ¿no? Yo espero que si alguien ha dicho esto, que lo analice y que le diga al Señor, Señor, no quiero perdonar, pero ayúdame a perdonar, porque se espera que el Hijo de Dios perdone y ame, ¿ok? Dice primera carta de Juan, capítulo 4, en el verso 7. Primera carta, ahí mismo, en el capítulo 4, en el verso 7. ¿Lo tiene ahí? Mismo. Dice el verso 8 también. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice. Y por último, ¿cómo uno puede saber realmente y te puede ayudar a que tenga esta seguridad de que realmente ha sido salvado por la fe en Cristo? Bueno, porque uno, cuando pone la fe en Cristo, entras en una nueva relación con Cristo. ¿Usted ha notado que nos llamamos cristianos, ok? Tenemos una relación con Cristo, queremos obedecer a Cristo, queremos servirle a Cristo, porque el Padre lo envió para salvarme, para ser mi Señor. Esta fue la voluntad del Padre. Por eso, primera carta de Juan, capítulo 5, en el verso 11, lo que leímos cuando empezamos, dice así el verso 11. Primera carta de Juan, capítulo 5, en el verso 11, dice así. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida eterna es dada para los que tienen a Cristo. Te hago una pregunta, ¿tienes a Cristo? Si lo tienes, si has confiado en Él, tienes vida eterna. Si no, no tienes vida eterna. Pero la puedes tener si vienes hoy en genuino arrepentimiento, reconociendo que necesitas salvación por medio de Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Salvador que envió el Padre. Cristo es el, como le dijo Cristo a Juan, como dijo Juan de Cristo, ¿no? Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entrar en una relación con Cristo consiste en que un día pusiste la fe en Él y todavía hasta el día de hoy sigues confiando en Él. Le hago una pregunta, ¿usted se acuerda cuándo puso la fe en Cristo? ¿Se acuerda? El día, la fecha, la hora, ¿usted se acuerda? Porque yo no. Yo me acuerdo del año más o menos. Me acuerdo más o menos del mes.
Pero ¿saben qué? No importa. Hoy sigo creyendo que Jesucristo es el Salvador. Amén. Y eso es lo que importa, ¿sí me entiendes? Si ya terminó la fecha y que comenzó, no importa. Lo que importa es que hoy en día Cristo siga siendo tu Salvador. ¿De qué sirve que te acuerdes la fecha en que Dios te salvó? Si hoy en día has olvidado tener una relación con Él, ¿sí me entiendes? Lo que importa es que todavía sigas confiando en Cristo como tu único y verdadero Salvador, quien murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna. No sé, quiero terminar con esto. Número 1, ¿eres salvo realmente? Piénsalo, no me contestes, pero analízalo. ¿Eres salvo? ¿Te sabes salvo? ¿Has hecho lo que dice la Biblia para que seas salvo? Si escuchaste la canción, si no eres salvo, haz lo que dice la Biblia. Haz lo que han hecho todos los que hoy son salvos. ¿Y qué hicimos? Yo hice lo mismo que hicieron todos ustedes, ¿cierto? Porque la salvación es de la misma manera para todos. ¿Y qué hizo usted? Un día reconoció que era pecador, ¿cierto? Un día entendió que merecía el infierno, ¿cierto? Y ese día usted también, un día usted entendió que el Dios el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para que te perdonara tus pecados, ¿cierto? Y que el Padre te dice, necesitas poner la fe en Jesucristo. ¿Y qué hizo usted ese día? Vino, no sé cómo vino. Si vino llorando de rodillas, no lo sé. Pero sé que ese día, con todo su corazón, vino y dijo a Cristo, Cristo, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz por mi pecado. Yo quiero que hoy salves mi vida, limpiando mis pecados y que me des vida eterna. Yo he puesto toda mi confianza en ti. ¿Y qué sentiste? Posiblemente nada, no importa. Lo que vale es la promesa de Dios, que dice que todo aquel que pone la fe en Cristo tiene seguridad de vida eterna. Y eso es lo único que necesitas. Es tan fácil, ¿no? Es tan sencillo que a algunas personas se les hace tan fácil que no quieren venir a Cristo para que les salve. Pero hoy puedes hacerlo. Ven a Cristo que te salve. Dile con tus palabras que te salve. Si te da pena hacerlo en público, hazlo cuando menos cuando estés a sola. Dile a Cristo que perdone tus pecados y Él te va a dar vida eterna. Pero también decide vivir para Cristo. Que sea esa tu meta. Que vas a tener caídas, sí, pero Cristo te va a tomar y te va a ayudar, ¿okay? Pero que esa sea tu meta. Que no quieras que Cristo te salve y después quieras vivir para ti. No, no funciona así, ¿okay? La fe verdadera consiste en tener un compromiso verdadero con Jesús, quien te puede salvar por su obra. Conclusión: si usted no sabía cómo ser salvo, pero hoy lo sabe, entonces dígale a Cristo que le perdone. Dígale que usted es un pecador. Y si usted ya es salvo y a veces tengo la salvación, dígale a Dios: Señor, perdóname tu cabeza y digo de mi salvación. Porque a veces, Señor, cuando peco viene el enemigo y me hace dudar, pero hoy entiendo que la salvación es un regalo tuyo, que es una promesa que no depende de lo que yo haga, que depende de que he puesto mi confianza en ti. Padre, yo he puesto la confianza en ti y sigo confiando en ti. Simplemente ayúdame a que yo te crea, que yo no dude. Mira, sin duda alguna, confiando en la salvación es por medio de Jesucristo. ¿Okay? Hermano, sienta vergüenza de decir: yo también tengo esa duda. Muchos han tenido la duda. Lo importante es que no siga con esa duda. ¿Okay? Eso es lo importante. Así es que sea uno soñador y vives esa duda. Entonces, ¿cuál es tu caso? ¿No? O sea, si has tenido dudas, dile a la vida de Dios: Señor, a partir de hoy voy a vivir sin dudas creyéndote a ti, porque tú eres el que ha formado mi salvación, el que ha traído mi salvación. Vamos a dar las gracias. Vamos a hablar sobre eso. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias porque tú me enseñas por tu palabra cómo el hombre puede ser salvo, Señor, y yo lo he creído. Padre, gracias porque con esta carne, con esta naturaleza, con estos sentimientos, a veces me llevan a dudar, Señor. A veces mi naturaleza quiere atribuirse méritos y quiere pensar que puedo salvarme haciendo cosas buenas, pero no puedo. Padre, gracias porque la salvación es algo tuyo, Señor, y que yo no tengo que aportar nada, Señor. Gracias. Ahora ayúdame que yo viva sin dudas, sin incertidumbre, Señor. Y yo viva con el gozo de saber que he sido salvado. Que yo viva con el gozo de saber que tengo paz para contigo. Que yo viva con el gozo de saber que algún día, cuando este cuerpo quede aquí en la tierra, Señor, yo voy a tu presencia. Padre, ayúdame a mí
en primer lugar, y también, Padre, te pedimos por todas aquellas personas que hasta hoy en día siguen dudando, Señor. Ayúdales para que ellas, igual que yo, queramos, Señor, hacer las cosas que nos son encargadas, permitir que Cristo gobierne nuestra vida, Señor. Ayúdanos, por favor, a que estemos dispuestos a amarnos como Cristo nos ha enseñado. Padre, ayúdanos a que queremos tener esta fraternidad con tus hijos. Padre, ayúdanos para que nosotros queramos también tener esta relación con Cristo siempre, y que estas cosas nos ayuden a sabernos que somos salvos. Padre, todas estas cosas las ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es el último servicio de esta tarde. Antes de que usted se vaya,